¿Y si el destino de una persona pudiera cambiar no con un grito ni con una revuelta, sino gracias a alguien que decidió leer hasta el final? Hoy entrarás en una habitación silenciosa de 1898, donde una risa intentó borrar años de trabajo y casi lo logra. Esta es la historia de un documento ignorado, una firma negada y una lectura que lo cambió todo. Quédate hasta el final, porque lo que parecía simple burocracia se convirtió en un punto de inflexión que nadie allí olvidó. Y si te gustan las historias que la historia intentó ocultar, suscríbete ahora. Cuéntanos en los comentarios desde dónde las ves y prepárate. Ese día comenzó con una especie de pesadez que no provenía de ninguna tragedia explícita, sino de la atmósfera que se respiraba en la sala oficial. Esteban Rivas entró en la oficina de Gobierno y Comercio como siempre. Postura erguida, chaqueta abotonada, un rostro inmutable, pero dentro ya tenía la cabeza llena, cansado de ver a gente importante corriendo a firmar documentos como si el papeleo fuera solo una farsa. Afuera, la Plaza de la Independencia tenía hojas secas ondeando al viento y un débil sol otoñal, pero dentro el tiempo parecía haberse detenido. Había un estrado, un tintero azul, el diario abierto por una página marcada y una carpeta atada con una cinta carmesí que decía «Contrato de transferencia, panadería, del puerto». Un comerciante susurraba como si apostara en una carrera. Un pariente lejano lo observaba todo con ansias de ventaja. Y un columnista ya hurgaba en su libreta esperando encontrar una buena historia. Esteban sentía esa vieja incomodidad en el pecho. Todo el lugar olía a sellos y prisas, pero la vida real, la harina, el horno, la madrugada, no tenía cabida allí. Luz Benítez permanecía de pie junto a la mesa como quien no quería estorbar, pero tampoco desaparecer. Su vestido oscuro estaba limpio, pero se veía harina pegada a los pliegues de su delantal, como si llevara el trabajo en el cuerpo, incluso intentando parecer arreglada. Su trenza estaba pulcramente hecha y atada con una sencilla cinta, y sus manos no se detenían. Apretaba la correa de su bolso. La soltaba, la volvía a apretar con un nerviosismo contenido. Dentro del bolso tenía un cuaderno de registros del horno, esas notas nocturnas que solo entienden quienes viven en el horno. Fechas, pesos, pérdidas, harina que faltaba, quejas de los clientes y un comprobante firmado por el viejo maestro con sello seco, guardado como si fuera oro. No. Estaba allí para hacerse rica. Ese no era su sueño. Solo quería seguir trabajando y, por primera vez, ver su propio nombre en algo que importara. Esteban lo notó en la forma en que ella miraba la carpeta. No era ambición ruidosa, sino miedo al olvido. Y en ese momento ya sentía que toda la sala estaba lista para apartarla y llamarlo procedimiento. El momento en que todo empezó a salir mal fue rápido, casi banal, de esos que suelen pasar sin dejar rastro. El sobrino del antiguo dueño, heredero, más por conveniencia que por méritos propios, soltó una carcajada demasiado fuerte para un lugar que exigía respeto. No era una risa nerviosa, era pura burla, de esas que vienen ensayadas. Habló de firmar rápido, de no perder el tiempo leyendo, de hacer las cosas como hacen los empresarios, y alguien asintió con la cabeza incluso antes de entender de qué hablaba. Cuando sugirió que la joven solo necesitaba hacer la cruz, el ambiente cambió, aunque pocos lo notaron. Luz sintió que se le encendía la cara, que se le encogía el estómago, como cuando el pan no sube en el horno y sabes que vas a perderlo todo. Conocía ese tono, esa prisa, ese tipo de risa. Había oído algo parecido en el mostrador de un mercado, en plena noche, cuando a alguien le pareció gracioso que una mujer pesara la harina mejor que muchos hombres. Esteban lo vio todo a la vez, cómo le acercaban la pluma, como si fuera un favor, y cómo los demás fingían que todo era normal.
Fue entonces cuando sintió vergüenza, no de ella, sino de sí mismo, porque aquella escena le resultaba demasiado familiar. Cuando Esteban abrió la carpeta, aunque fuera un poco, algo le llamó la atención de inmediato. No fue intuición mística ni heroísmo repentino, sino la costumbre de quien ha leído demasiado. La portada decía más de lo que parecía, y el título no concordaba con la prisa de los presentes. Leyó despacio, para sus adentros, mientras los demás se movían con impaciencia y reconocían términos que no estaban allí por casualidad. Capitulación del saber, cláusula específica, mención de plazos cerrados. El libro diario, abierto cerca, tenía un viejo marcapáginas que él mismo recordaba haber visto meses atrás, en un día cualquiera que en aquel momento no parecía importante. La risa aún resonaba en su cabeza mientras las piezas encajaban una a una, de esa forma incómoda que precede a una decisión difícil. Esteban pensó en cuántas veces había ignorado detalles como ese para evitar conflictos, para no parecer complicado, para no perder clientes. Recordó a su difunta esposa diciendo que demasiado silencio también pesa en la conciencia. Volvió a mirar a Luz. Vio la bolsa apretada contra su cuerpo y comprendió que no se trataba de otra firma apresurada. Había trabajo, meses por delante, noches frías y un derecho que solo existía si alguien tenía el valor de leerlo en voz alta. Y, en ese preciso instante, supo que no iba a fingir que no lo había visto. Esteban pidió la bolsa de Luz con un simple gesto, sin alzar la voz, como quien pide un documento cualquiera. Aún así, la petición paralizó un poco la sala, porque no era para eso que estaba allí, a juzgar por las miradas de los demás. Luz dudó un segundo, ese segundo en el que se calcula si se va a volver a humillar, y luego abrió la bolsa con cuidado, como si todo dentro fuera frágil. Sacó el librito de repostería y lo colocó sobre la mesa con ambas manos, alineando los bordes sin darse cuenta. La tapa estaba algo desgastada en las esquinas y tenía huellas de harina vieja que no se quitaban ni con jabón. Esteban la hojeó y percibió ese ligero aroma a papel usado y tinta vieja, mezclado con algo que recordaba a un horno. No era su imaginación, era el tipo de olor que se pega a cualquiera que trabaja en el turno de noche. Las páginas tenían números, horas, pequeñas notas como «Se nos acabó la leña», «Usamos carbón» o «La masa estaba más húmeda por la lluvia». No había adornos, ningún intento de impresionar. Era una obra cruda, manuscrita. Mientras leía, su sobrino emitió un sonido de impaciencia como si se tratara de una ofensa personal. El columnista se inclinó hacia adelante intentando ver y alguien murmuró: «Eso no vale nada», en voz baja, pero lo suficientemente alto como para que Luz lo oyera. Se aferró a la falda con fuerza y Esteban lo notó. Contenía las lágrimas como quien sostiene una pesada bandeja de horno. Acercó el libro diario y empezó a cruzar referencias con la metódica forma en que lo hacía cuando necesitaba estar seguro antes de confrontar a alguien. Buscó el número y el folio de la entrada anterior. Pasó el dedo por la línea correcta y encontró la referencia a la capitulación depositada meses atrás. La sala se sumió en ese extraño silencio de gente que seguía sin comprender, pero presentía que algo se había salido de control. Esteban volvió al título del contrato y vio, en blanco y negro, la cláusula que lo cambiaba todo. 12 meses completos de producción y cuentas impecables daban al aprendiz derecho a un retrato y un retrato. Y eso tenía una condición clara: una lectura completa antes de cualquier firma. Contó los meses, revisó las fechas en el cuadernillo, encontró recibos de harina pagada por ella durante una época de escasez, justo cuando muchas panaderías habrían cerrado, y por dentro sintió una mezcla de rabia y miedo que le subía como calor en el cuello. Rabia porque intentaban borrarla con risas,
Miedo, porque conocía a la clase de gente que se molesta cuando un empleado decide ser demasiado correcto. Aún así, el pensamiento surgió con claridad, casi secamente. Si lo dejaba pasar, nunca volvería a verse a sí mismo de la misma manera. Entonces cerró el cuaderno lentamente, sujetó la carpeta con firmeza y decidió que nadie firmaría nada sin escuchar lo que estaba escrito allí. Cuando Esteban dijo que se leería todo el documento en voz alta, no alzó la voz ni hizo gestos teatrales. Lo dijo casi con el mismo tono que usaba para anunciar fechas o autenticar firmas, pero el efecto fue inmediato. Su sobrino reaccionó primero, con esa sonrisa torcida de quien intenta mantener el control y siente que ya lo está perdiendo. Extendió la mano como para recuperar la carpeta, diciendo que era innecesario, que todos los presentes ya conocían el contenido, que estaban perdiendo el tiempo. Esteban acercó la carpeta un poco más, sin agresividad, pero dejando claro que no se la llevarían. La secretaria, sentada a su lado, apartó la mirada y murmuró algo sobre costumbre, dando a entender que una lectura completa no era práctica común. Fue en ese momento que el ambiente se agrió por completo. Alguien comentó que parecía una farsa. Otro dijo que el mercado no necesitaba una lección. Luz sintió que el suelo se desvanecía un poco bajo sus pies, porque toda esa atención nunca beneficiaba a los de abajo. Pensó en su abuela esperando en casa, en la masa que había reposado demasiado pronto, y quiso decir que no necesitaba tanto alboroto, que aceptaba las cosas como eran, pero su cuerpo no obedecía. Se quedó quieta, con la garganta cerrada, sintiendo ese viejo miedo de ser la causa del malestar ajeno. Esteban también lo notó, y fue entonces cuando el agotamiento se convirtió en una decisión definitiva. El conflicto se acentuó al aparecer un documento resumen, presentado como una versión simplificada del contrato. Esteban lo reconoció al instante. No era el documento original. Faltaba la parte que otorgaba los derechos de aprendiz y el orden de las cláusulas había sido alterado. Su sobrino intentó justificarlo, diciendo que era solo para facilitar las cosas, que nadie tenía paciencia para textos largos. Esteban sintió un nudo en el estómago, porque no se trataba de prisas, sino de un claro intento de imponerles algo. Pidió que retiraran el resumen de la mesa y que solo se considerara el documento registrado. El secretario dudó, como calculando las consecuencias, y luego obedeció. El columnista, que hasta entonces esperaba una anécdota graciosa, comenzó a escribir con más atención, al darse cuenta de que aquello se había convertido en algo más. La tensión se extendió por la sala como olor a quemado, y ya nadie reía. Esteban respiró hondo, recordando cuántas veces había visto cláusulas de protección morir precipitadamente, y sintió una vieja vergüenza que lo golpeaba con fuerza. No se trataba solo de Luz, lo sabía. Se trataba de todo un sistema que funcionaba porque nadie quería ser el pesado que lo lee todo. Y, en ese momento, con todos observándolo, aceptó que eso era exactamente lo que sería. El hombre que lee, incluso cuando no quieren escuchar. Esteban empezó a leer como siempre, sin prisas, articulando cada término con claridad, aún sabiendo que la mitad de los presentes detestaban ese ritmo. La primera parte trataba del contrato de estudios, registrado meses antes, con fecha, número y folio claramente definidos en el libro diario. A medida que leía, la sala se sumía en un extraño silencio, no por respeto, sino porque el texto no coincidía con la versión que les habían contado hasta entonces. Decía que Luz no era solo una ayudante ocasional, sino la responsable directa de la producción, la higiene y las cuentas durante periodos específicos. Esteban levantó la vista varias veces, observando las reacciones. Su sobrino empezó a tamborilear con los dedos sobre la mesa.
El abogado se ajustó el cuello. El secretario mantenía la mirada fija en un punto en blanco. Luz escuchaba todo como se escucha algo de la propia vida contado por otra persona. Cada frase confirmaba lo que siempre había sabido, pero nunca había oído en voz alta, y mucho menos en un espacio como ese. Cuando Esteban mencionó las 12 lunas llenas que exigía la cláusula, su corazón se aceleró, recordando noches en las que apenas podía mantenerse en pie, pero aún así lo anotaba todo en su cuaderno, porque el maestro decía que quien no escribe no existe. La lectura no era hermosa ni emocionante en sí misma. Era técnica, casi fría, y quizás por eso tenía tanta fuerza. Por primera vez ese día, el papel hablaba más alto que la gente. Cuando Esteban llegó a la cláusula relativa al retrato, la incomodidad era visible. Leyó que, si se cumplían las condiciones, el aprendiz tendría derecho a igualar cualquier oferta y firmar primero, antes que cualquier tercero o heredero colateral. Se oyó un murmullo ahogado, como si alguien hubiera exhalado sin darse cuenta. El sobrino intentó interrumpir, diciendo que se trataba de una interpretación exagerada, pero Esteban levantó la mano, no como un gesto autoritario, sino como quien pide silencio en un velorio. Entonces leyó la condición final, la que casi nunca se respetaba. Cualquier firma hecha sin una lectura completa en público sería considerada nula. El silencio que siguió no fue teatral, fue denso, de esos que hacen zumbar los oídos. Esteban entonces comparó, en voz alta, las anotaciones del libro diario con el cuadernillo de cuernos, citando fechas, pesos, pequeñas pérdidas anotadas, todo coincidiendo con lo registrado oficialmente. Luz sintió un nudo en la garganta cuando mencionó los recibos que había pagado durante la hambruna, pues recordaba con exactitud cómo tuvo que elegir entre comprar harina o medicinas para su abuela. Allí, delante de todos, aquello dejó de ser un sacrificio invisible y se convirtió en una prueba. Esteban cerró el libro con cuidado y declaró abierto el derecho al tanjeo. Por primera vez, nadie se atrevió a reír. El momento en que Esteban declaró formalmente abierta la subasta no provocó aplausos ni mucha reacción, pero fue como si alguien hubiera desviado el eje de la sala unos centímetros. Todo estaba fuera de lugar. El sobrino respiró hondo e intentó recobrar la compostura, ajustándose la chaqueta como si eso pudiera devolverle la autoridad. Dijo que Luz no tenía capital, que era una hermosa teoría sobre el papel, pero imposible en la práctica. Esteban escuchó sin interrumpir, porque sabía que ese argumento siempre surgía, como si el derecho dependiera de parecer rico antes de existir. Al terminar el discurso, le pidió a Luz que se acercara a la mesa. La simple petición le aceleró el corazón. Cada paso parecía más pesado que el anterior, y temía tropezar, perderse, confirmar la idea de que no pertenecía a ese lugar. Esteban pidió el comprobante con el sello seco, ese viejo reconocimiento del maestro. Luz sacó con cuidado el papel doblado, como quien manipula algo que puede romperse con solo mirarlo. El sello seguía firme y Esteban reconoció el patrón sin dificultad. Mientras leía en voz alta el contenido del cupón, explicando que podía utilizarse como parte del precio estipulado en la cláusula, la atmósfera cambió de nuevo. No era un favor, no era una improvisación, todo estaba previsto, simplemente se había ignorado. Luz sintió que le flaqueaban las piernas, no de alegría todavía, sino de un cansancio acumulado que parecía afianzarse después de mucho tiempo. El conflicto no terminó ahí. El abogado del sobrino intentó discutir sobre los plazos, la intención original, el espíritu del contrato. Esteban escuchó atentamente y respondió solo a lo escrito, citando líneas y condiciones sin alzar la voz.
Pidió que se dejara constancia en acta del cumplimiento forzoso del heredero en el ejercicio del contrato, porque sabía que el silencio podía luego convertirse en una disputa. El secretario, ahora más pálido, comenzó a escribir con redoblado cuidado, como si cada palabra pudiera serle exigida en el futuro. Cuando Esteban puso la pluma en la mano de Luz, no hubo ningún gesto simbólico exagerado, solo la indicación del lugar correcto para firmar. Luz sujetó la pluma con sorprendente firmeza, aunque temblaba por dentro. Escribió su propio nombre lentamente, letra por letra, sintiendo el peso de ese gesto recorrerle todo el cuerpo. No pensó en la victoria ni en la justicia abstracta. Pensó en el horno encendido antes del amanecer, en la masa reposando el tiempo, justo en la abuela que seguiría teniendo pan. Cuando el sobrino firmó de nuevo, lo hizo sin mirar a nadie. La risa de antes parecía de otro día, de otra vida. Esteban concluyó el acto con su serenidad habitual, pero en su interior sintió algo inusual. La sensación de que, por primera vez en mucho tiempo, había usado su cargo como debía. Cuando terminó la ceremonia y los testigos comenzaron a levantarse, nadie parecía saber exactamente cómo comportarse. No hubo conversaciones animadas ni comentarios en voz alta, solo el seco sonido de sillas al ser empujadas y pasos contenidos. Luz se quedó inmóvil unos segundos, sin saber si podía irse, como si aún esperara que alguien dijera que todo había sido un error. Esteban lo observó de reojo y se dio cuenta de que, incluso después de firmar, su cuerpo seguía en estado de defensa. Pidió a la secretaria que le entregara la copia provisional del traspaso y le explicó, en tono práctico, los siguientes pasos burocráticos, como si hablara de algo rutinario. Esto ayudó a Luz a recomponerse. El papel tenía un peso real en su mano, no simbólico. El columnista salió de la sala sin bromear, pensando ya en un texto diferente al que había imaginado al entrar. Su sobrino pasó rápidamente, evitando el contacto visual, y alguien murmuró algo sobre un precedente peligroso. Esteban lo oyó y no respondió. Sabía que comentarios como ese vendrían, pero también sabía que ninguno borraría lo que allí se había hecho. Cuando la habitación estuvo casi vacía, sintió un profundo cansancio, el que viene después de contener la respiración demasiado tiempo. Luz salió de la oficina y salió a la plaza mientras el sol aún estaba bajo, y el contraste era marcado. Afuera, la ciudad seguía como si nada hubiera pasado. Gente cruzando la plaza, vendedores ordenando sus productos, hojas secas arremolinándose en el suelo. Respiró hondo varias veces, intentando comprender qué había cambiado y qué no. El miedo no había desaparecido, solo había cambiado de forma. Ahora venía acompañado de responsabilidad, facturas por pagar, decisiones que antes no eran suyas. Apretó el papel contra su cuerpo como si fuera un escudo y caminó hacia el puerto, pensando en el horno, los moldes, el olor a pan caliente que aún existía solo en el recuerdo de ese día. Esteban se quedó unos minutos más, guardando libros y cerrando cajones con excesivo cuidado, retrasando su partida. Sabía que ese simple acto circularía, molestaría a gente importante, tal vez cerraría puertas silenciosamente. Aún así, cuando cruzó la plaza y vio a Luz alejarse, sintió una extraña calma. No era orgullo, ni una gran sensación de logro. Era simplemente la tranquila certeza de que, ese día en particular, no se había escondido detrás de la prisa. Esa misma mañana, antes de que el cielo se despejara por completo, Luz regresó a la panadería. Horneaba el pan como lo había hecho durante años, pero todo era diferente. La verja de hierro crujía igual, el olor a leña fría aún persistía y los sacos de harina seguían siendo demasiado pesados para una sola persona. Aún así, su cuerpo reaccionaba como si el espacio hubiera cambiado de tamaño. Cada paso parecía más atento, no más seguro, solo más consciente.
Abrió su cuaderno de instrucciones de repostería sobre la mesa manchada de harina y contempló las viejas páginas durante unos segundos, intentando comprender que esas notas ahora tenían un peso diferente. El miedo a equivocarse no se había ido. Al contrario, parecía mayor. Sí, antes cualquier fracaso era absorbido por el anonimato. Ahora cada hornada era su responsabilidad directa. Luz encendió el horno con cuidado, sintiendo cómo el calor subía lentamente, y pensó en su abuela aún dormida, sin saber que esa madrugada marcaba un antes y un después. No hubo celebración, ni lágrima de alivio. Había trabajo. El pan necesitaba levar en el momento justo, y eso no esperaba emociones. Aún así, en algún momento, entre amasar la masa y limpiar la encimera, se dio cuenta de que respiraba de manera diferente, como si hubiera más espacio en el pecho. En la librería, Esteban pasó todo el día con la inquietante sensación de ser observado, incluso estando solo. Cada cliente que entraba parecía evaluarlo, aunque no dijera nada. Algunos lo saludaban como siempre, otros eran demasiado bruscos y algunos evitaban pasar ese día. Esteban lo anotaba todo mentalmente, no por paranoia, sino como alguien que entiende el juego silencioso de las reputaciones. En un momento dado, se encontró con el columnista en la plaza, quien solo asintió brevemente, sin ironía, sin un chiste prefabricado. Eso confirmó que la historia ya circulaba, aún sin una forma definida. Esteban sintió que el peso de su decisión finalmente se desvanecía, no como arrepentimiento, sino como una consecuencia real. Al regresar a casa esa noche, encendió una vela y se sentó en silencio, recordando a su esposa y viejas conversaciones sobre justicia que nunca parecían urgentes hasta que lo eran. Sabía que nada había cambiado en el mundo de la noche a la mañana. Los abusos no terminarían, las risas fáciles continuarían. Aún así, ese día en particular lo había marcado, una especie de línea que ya no podía cruzar. A partir de entonces, cada lectura apresurada le dolía un poco más y lo aceptaba como parte del coste de haber hecho finalmente lo correcto. Con el paso de las semanas, la rutina de la panadería empezó a reorganizarse de una forma casi imperceptible para quienes pasaban por la calle, pero enorme para quienes vivían dentro. Luz empezó a llegar incluso antes, no por exigencias externas, sino porque su sueño era ligero e interrumpido, lleno de cálculos mentales y nuevas decisiones. Colocó una báscula bajo un cristal cerca del mostrador, algo sencillo, pero que mostraba claramente el peso exacto de cada barra de pan. Algunos clientes lo encontraron extraño al principio, otros sonrieron levemente, como si notaran un cambio sin poder explicarlo. Hubo comentarios sarcásticos, insinuaciones de que no duraría, e incluso algunos dijeron que la panadería había perdido el rumbo. Luz escuchaba todo en silencio, como siempre, pero ahora sin ese viejo nudo en el estómago. Sabía exactamente cuánto rendía cada hornada, cuánto costaba cada error, y eso le daba una firmeza diferente. A veces el miedo volvía con fuerza, sobre todo cuando bajaban las ventas o cuando el mercado amenazaba con cambiar las reglas en plena noche. Aún así, había algo nuevo. Ya no necesitaba pedir permiso para existir allí. Su nombre estaba en el papel, y eso no lo resolvía todo, pero impedía que otros fingieran que no contaba. Esteban, por su parte, empezó a notar pequeños cambios dentro de la propia notaría. Algunos contratos se retiraban para su posterior revisión antes de firmarlos, y ciertos comerciantes dejaron de aparecer con tanta frecuencia. En compensación, aparecieron personas a las que nunca había atendido. Aprendices, viudas, obreros que llegaban con papeles arrugados y miedo en la mirada. Esteban se dio cuenta de que su fama del lector riguroso se extendía y que esto alejaba a unos y acercaba a otros. Nunca lo idealizó.
Sabía que no era el salvador de nadie y que, la mayoría de las veces, el sistema seguiría perjudicando a quienes trabajaban. Aún así, cada vez que abría un contrato, sentía el eco de aquella risa, como una advertencia permanente. La prisa ajena dejó de ser un argumento aceptable. Por la noche, solo en casa, aún sentía el peso de la soledad y la edad que se aproximaba, pero había una discreta tranquilidad en saber que no había traicionado su propia conciencia ese día. No era felicidad, era algo más seco y duradero, coherencia. Unos meses después, la historia ya se había contado y vuelto a contar de diferentes maneras, según quien hablara. En el mercado, decían que Luz había tenido suerte. En ciertas mesas, alguien juraba que todo era una maniobra legal, como si el trabajo duro no contara. Luz escuchaba estas versiones a distancia, mientras amasaba o anotaba números en el nuevo cuaderno que había reemplazado al viejo, ahora guardado como referencia. Su cuerpo aún cargaba con el cansancio habitual, le dolía la espalda. Tenía las manos siempre demasiado calientes, pero había una diferencia difícil de explicar. Ya no se inmutaba cuando alguien hablaba en voz alta cerca del mostrador. Aún sentía el miedo de perderlo todo, sobre todo en las noches en que las ventas no cerraban como esperaba, pero el miedo venía con una clara sensación de dónde estaba parada. A veces, en mitad de la noche, recordaba las risas en la oficina del dependiente y sentía una opresión repentina en el pecho, no como una herida abierta, sino como una cicatriz sensible. Eso nunca se convirtió en motivo de orgullo ni en tema de conversación. Se convirtió en un recordatorio concreto de cómo las cosas pueden resultar de una manera u otra dependiendo de quién decide no fingir que no lo vio. Esteban también empezó a vivir con este recuerdo en 1900. Silencio. En sus escasos encuentros sociales percibía miradas que evaluaban si había cambiado, como si la corrección fuera un rasgo de una personalidad inestable. Respondía poco, evitaba las explicaciones largas y dejaba que los hechos hablaran por sí solos. Algunos días echaba de menos la cómoda neutralidad de antes, cuando nadie esperaba nada más que velocidad. Ahora, cada firma venía cargada de expectativas y eso resultaba agotador. Aún así, cada vez que pensaba en ceder de nuevo a la prisa, la imagen de Luz, agarrando con fuerza su bolso, volvía con incómoda claridad. No era una idealización de ella, era el recuerdo exacto de alguien expulsado de su propia historia. Esteban comprendió con el tiempo que ese día no había transformado el mundo, pero sí había redefinido los límites de lo que estaba dispuesto a hacer. Y los límites, aprendió tarde, son cosas que no aparecen en ningún documento, pero que lo cambian todo cuando se respetan. La vida seguía, con pequeñas pérdidas, ganancias inciertas y la misma ciudad de siempre. Pero para él y para ella, nada volvió a ser exactamente como era antes. Con el tiempo, la panadería, incluso sin letreros nuevos ni anuncios llamativos, del puerto empezó a ser visto con otros ojos. La gente empezó a notar que el pan siempre era del mismo tamaño, que el peso no variaba según el humor del día y que el precio no cambiaba sin previo aviso. Luz tenía una pequeña pizarra cerca del mostrador donde anotaba los precios. Algo sencillo, escrito a mano, pero visible para todos. Algunos clientes mayores les extrañó al principio, diciendo que le quitaba el encanto a la negociación, pero seguían volviendo. Otros empezaron a traer a sus hijos y sobrinos para ayudar por las mañanas, preguntando si Luz aceptaba aprendices. Los aceptaba con cuidado, explicando desde el primer día que todo estaba escrito allí, que nadie trabajaba sin saber por qué. A veces, en medio de las prisas, se detenía un segundo, miraba el horno encendido y sentía un profundo cansancio mezclado con algo parecido a la gratitud, aunque no le gustaba esa palabra. No era gratitud por haber ganado,
porque sabía que no había ganado nada. Solo había logrado evitar que la empujaran. Aún así, había días en que el peso de la responsabilidad la oprimía tanto que extrañaba el anonimato de su pasado, cuando cometer errores no parecía tan peligroso. En esos momentos recordaba el escritorio, leyendo en voz alta, y respiraba hondo. No era fuerza moral ni una lección de vida, solo un recuerdo concreto de lo que ya había vivido. Esteban, en cambio, envejeció un poco más rápido durante ese periodo, o al menos así lo sentía. El trabajo seguía siendo pesado, las pilas de papeles no disminuían y la soledad de la casa silenciosa se hacía más evidente durante las largas noches. Aún así, había una nueva firmeza en la forma en que se sentaba a la mesa a leer contratos, como si su cuerpo hubiera aprendido un ritmo diferente. A veces se sorprendía pensando en cómo ese día en particular había sido relatado con versiones exageradas, como si hubiera hecho algo extraordinario. Esto siempre le molestaba, porque sabía que el gesto había sido demasiado simple para convertirse en leyenda. Leía lo que estaba escrito y no apartaba la mirada. Lo que le asustaba no era el acto en sí, sino lo excepcional que era. Esteban comprendió con cierta amargura que la mayoría de las injusticias que había visto en la vida no requerían de malas personas, solo de gente apresurada. Esta constatación no lo hizo más ligero, pero sí más atento. Cuando se encontraba ocasionalmente con Luz en la plaza o el mercado, intercambiaban solo un discreto saludo, sin una larga conversación. No había amistad ni deuda entre ellos, solo el silencioso reconocimiento de que habían estado en el mismo punto de inflexión, cada uno en su lado de la mesa. Años después, cuando alguien mencionaba ese día en la oficina, casi nunca acertaban con los detalles. Hablaban como si todo hubiera sido más dramático de lo que realmente fue, como si hubiera habido gritos, discursos o algún tipo de triunfo visible. Luz sabía que no había sido así. Lo que se quedó con ella no fue la escena en sí, sino la sensación física de ese momento en el que comprendió que no necesitaba bajar la cabeza. Eso nunca desapareció. Incluso en los días malos, cuando las ventas se desplomaban, cuando el horno se estropeaba o cuando un proveedor intentaba aprovecharse, había una clara sensación de límites en su interior. Siguió trabajando hasta que su cuerpo le exigió descanso, cuidó de su abuela hasta el final y continuó al frente de la panadería con la misma disciplina de siempre. No se convirtió en un símbolo, no se convirtió en un ejemplo público, se convirtió en alguien que sabía exactamente cuánto valía su propio esfuerzo. A veces, al cerrar la puerta al final de la noche, sentía un viejo peso sobre los hombros, un recordatorio de todo lo que casi perdió. Otras veces, solo sentía silencio. Y este silencio, a diferencia del anterior, no la borró. Esteban permaneció en su puesto unos años más, hasta que fue reemplazado, como tantos otros, sin ceremonias. El registro civil cambió de manos, las normas se ajustaron aquí y allá, y la ciudad siguió repitiendo sus costumbres. Nunca relató aquella historia como una hazaña, ni le gustó que alguien intentara convertirla en un ejemplo moral. Para él, solo había sido un día en el que decidió no apartar la mirada. Aún así, ese día seguía volviendo, sobre todo en las noches más largas, cuando el ruido de la ciudad se calmaba, no como arrepentimiento, sino como un firme recordatorio de que las pequeñas decisiones pueden dejar huellas que no desaparecen. La vida continuó, como siempre, con pérdidas, rutinas y el cansancio habitual. Nada se convirtió en historia, nada en milagro. Solo quedó la huella de un día en el que alguien leyó hasta el final, alguien firmó con su propio nombre y después todo continuó, igual por fuera, diferente por dentro. Al final, nada explotó, nadie aplaudió y la ciudad continuó su ritmo habitual. Pero desde ese día, una risa se extinguió,
Un nombre se forjó en el papel y un silencio dejó de ser su misión. ¿Cuántas historias como esta se han perdido en el camino porque nadie tuvo la paciencia ni el coraje de leer hasta el final? Si esta historia te conmovió, dale a me gusta al video, suscríbete al canal, activa la campanita y compártela con quien necesite escucharla. Nos vemos en la próxima inmersión en las sombras de la historia.